Les habla el padre Gabriel Romanelli, misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la Franja de Gaza, Palestina, Tierra Santa. El Evangelio del día de hoy es tomado de Mateo 7 y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni desechéis vuestras perlas a los cerdos, las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Queridos hermanos, eh, nos encontramos delante de nosotros otra de las páginas espléndidas del Evangelio. A decir verdad, todo lo que está ahí es espléndido. Pero a veces nos sorprende la divina providencia, la divina sabiduría, hasta en la manera como expone sus enseñanzas. Este capítulo 7 de Mateo, que comenzamos a leerlo en el día de ayer, también nos hablaba de no juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga, etc. En este mismo capítulo, Jesucristo Dios nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hoy nos habla de esta puerta estrecha y luego nos pone en guardia sobre los falsos pastores y sobre los árboles que dan frutos buenos y frutos malos. Y justamente nos dice que nos demos cuenta que por los frutos se conoce el árbol. Y habla en el mismo capítulo del reino de los cielos y habla de lo que es la oposición al reino de los cielos, ese lugar donde no estará presente el gozo de la posesión de Dios, donde no se posee a Dios, que es el infierno, donde estará la ausencia de la visión beatífica, no se poseerá a Dios. Y como Dios es un bien eterno, ese lugar y ese estado va a ser eterno. De allí que el infierno sea eterno. El infierno es uno de los temas tabú, si es que existe algún tema tabú, a decir verdad, en estos días, de que no se pueda hablar. Y lo digo medio irónicamente porque es un tema que muchas veces hemos escuchado que dicen: no, porque siempre se habla de eso. Yo no soy un niño, ni un adolescente, ni un joven. Soy un adulto y ya pasando los años uno se va acercando más a la ancianidad, aunque todavía no lo soy. Y les puedo asegurar que poquísimas veces en mi vida escuché hablar del infierno. Y eso que tuve la gracia de viajar por muchos lados en mi amado país, Argentina, y en mis amadísimas misiones en varias partes del mundo. Casi no se habla. A decir verdad, en muchos lados no se hablan de muchas cosas de la doctrina católica. Pero este punto, al cual nuestro Señor Jesucristo decenas de veces se refirió, así está en los 4 evangelios. Jesucristo de manera explícita, nombrándolo, habla de la gehenna, habla del Hades, del infierno. Y mucho más si se considera las veces que habla de la perdición, aunque sin usar esa palabra, es llamativo, y no solamente llamativo, sino que a mi modo de ver es terrible. Porque si bien el afirmar que solo existe el infierno y que por cualquier cosa se va al infierno, eso es faltar a la verdad y a la misericordia divina y a la misma justicia divina, lo opuesto también es faltar a la verdad. Decir que todos van al cielo, que decir que no importa lo que uno haga, en definitiva, el final de la historia, todos van a encontrar con Dios. Desgraciadamente, eso no es lo que nos enseña
nuestro Señor Jesucristo, y eso no está contenido en la doctrina de los apóstoles y por lo tanto en la tradición y la doctrina de la Iglesia Católica. Sería contradecir abiertamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo hoy en día. El Evangelio que nos propone la Santa Madre Iglesia para considerar hoy, en el año 2022, después de 2000 años de los misterios de la redención. Jesús sigue diciéndonos a través de la Iglesia: entrad por la puerta estrecha, es decir, hay una puerta que es estrecha y hay una puerta que es ancha. Él dice: entrad por la puerta estrecha, entren por la puertita chiquita, ajustada, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿De qué perdición está hablando el Señor? No está hablando de la perdición temporal, aunque muchas veces el pecado también conduce a la perdición temporal, a la perdición de bienes temporales. Hay muchos incluso que se llegan a estados hasta incluso de enfermedades o estados personales o desgracias familiares, muchas veces consecuencia del pecado. Pero acá nuestro Señor está hablando de la perdición en absoluto, la pérdida del alma. El alma va a seguir existiendo. Y se habla de la pérdida del alma, la perdición del alma, la condenación del alma, si esa alma en el momento en que muere no está en amistad con Dios, no está unida a Dios. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, el que vino del cielo a la tierra a enseñarnos el camino de la salvación, Él mismo que es el camino, dice: qué estrecha es la puerta y angosto es el camino. Él es el camino y Él nos indica un camino angosto que lleva a la vida, a la vida. Y no está hablando solamente de esta vida, acá está hablando sobre toda la vida eterna, la vida con mayúscula. Y pocos dan con ellos, dice nuestro Señor Jesucristo. El tema del infierno tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado. Y si puede ser que, no sé, en la época de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, yo qué sé, puede ser que en esa época se hablaba solamente de eso. Yo la verdad que no lo creo. Puede ser que quizás se exageraba, podría llegar a ser, viéndolo a posteriori lo que pasó, cómo se vació, por así decir, la moral católica y la práctica religiosa y la práctica de las virtudes en tan poco tiempo. Puede ser que uno de los aspectos haya sido eso, el poner mucho acento en el juicio de Dios y poco en la misericordia. Podría llegar a ser, pero la verdad que lo dudo, porque al mismo tiempo, en toda esa época que nos dicen cuántos santos han florecido, y la Iglesia, el Papa Francisco sigue beatificando y canonizando santos de la época de nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, gente que han florecido en santidad, cada uno con su vocación específica, no solamente los mártires, que han sido numerosísimos, sino padres de familia, laicos, niños, adolescentes, jóvenes, fundadores de congregaciones religiosas, y todos ellos consideraban constantemente, entre las cosas que consideraban, también estaba la posibilidad del infierno. No solamente pensaban en el cielo, pensaban en el cielo, deseaban el cielo, le pedían a Dios con las oraciones de la mañana y las numerosísimas oraciones que tenían. Hay que volver a predicar, hay que volver a hablar de eso, porque es verdaderamente la parte, se puede decir, como el lado oscuro de esa realidad luminosísima, de esa verdad que es hermosísima, que es el llamado a la vocación a la santidad universal, al estar con Dios en el cielo. Pero si yo rechazo a Dios voluntariamente, lo perderé. Y lo perderé, como decíamos al inicio de esta pequeña homilía, para siempre. San Jerónimo le decía a un amigo suyo que se lo ponía en una carta y de una manera muy hermosa. Dice: el amor de Cristo y el temor del infierno rompen con facilidad todas las ataduras. Y él decía: mira que el enemigo, Satanás,
porfía en querer matar a Cristo en tu pecho. Es una cosa muy hermosa lo que dice. Nosotros tenemos que tratar de conservar el amor de Cristo en nuestro pecho, en nuestra alma. Tenemos que tratar por todos los medios de vivir en gracia de Dios, es decir, estando bien confesados, por más que cueste, y desgraciadamente a veces cuesta encontrar confesores, pero hay que buscarlos, así como uno quizás da vuelta al mundo para encontrar un buen médico, o ahora que está tan de moda buscar buenas comidas y entonces uno se recorre kilómetros y kilómetros, no solamente para encontrar buenos precios en muchos lados, sino lo que hace más bien al cuerpo, lo cual está bien, si uno lo puede hacer y lo quiere hacer. ¿Cuánto más tendríamos que ir y verdaderamente buscar dónde está el canal de la fuente de la gracia, que está en la fe, ciertamente, en la esperanza, en la caridad, ciertamente, en la oración, ciertamente, en la adoración a Jesús, ciertamente, en la lectura piadosa de la Sagrada Escritura, ciertamente, pero está en la fe primordialmente y en los sacramentos recibidos con fe y con devoción, en el sacramento santísimo de la confesión y en el sacramento santísimo de la Eucaristía. Esto es piedad, ¿eh? Esto es piedad. Es verdaderamente apiadarse por amor a Dios y el amor de hijo que tenemos que tener a Dios, también apiadarse del alma de uno. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos a poner los medios que nos lleven a la salvación. Y una cosa que me parece de mucha importancia es tratar de hacer los ejercicios espirituales. Hay muchos modos de hacer retiros y ejercicios espirituales, hay muchas escuelas de espiritualidad. Yo conozco por experiencia y por la experiencia de muchos santos y de muchas lecturas que hemos hecho, incluso recomendado por muchos papas, los ejercicios espirituales de San Ignacio, que se pueden hacer de 3 días, de 5 días, de 8 días, de un mes. Se puede hacer presencial mejor, pero también hay personas que lo pueden hacer online y hay sitios en donde se promueven y se hacen bien para personas que no tienen posibilidad de hacerlo de otra manera. ¿Y qué tiene que ver esto, Padre, con el tema que nos toca en este Evangelio de hoy? Porque este capítulo 7 de San Mateo hay muchas cosas prácticas que Jesús nos dice y muchas cosas que necesitan reflexión y necesitamos aplicarlo a uno. ¿Qué significa para mí la puerta estrecha? ¿Qué es? ¿Que tengo que poner en mi despacho parroquial o en mi misión aquí de gas una puertita chiquita? Y así está. Hago dieta, ya bajo de peso, ya puedo entrar por la puerta chiquita. Eso sería ridículo. Es justamente ver en mi vida cotidiana qué cosas hay que me estorban. En primer lugar, ver los pecados. Y para eso necesito reflexión, necesito estar en adoración, en silencio. Y los ejercicios espirituales de San Ignacio son un instrumento óptimo para esto, para descubrir la cantidad de cosas malas que uno tiene en el alma y las cosas desordenadas. ¿Pero para qué? Para que me dé temor. Si el temor me lleva a la conversión, bendito temor, que no nos olvidemos que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo, pero es sobre todo para que me enamore de Cristo, para que me dé cuenta lo que decía San Jerónimo a ese amigo suyo, el amor de Cristo hace vencer todas esas ataduras, también el temor del infierno, ¿eh? Pero es el amor de Cristo. Y para hacer los ejercicios, haciendo los ejercicios espirituales, o tiempos de meditación, uno puede meditar cómo son mis palabras durante el día, cómo son mis acciones, qué cosas debería hacer y no las hago, qué cosas hago mal, qué cosas puedo hacer mejor, qué es lo que Dios me pide en mi vocación, si todavía no decidí mi vocación específica, hacerme sacerdote, hacerme religioso, unirme en santo matrimonio, vivir la soltería, pero de manera de servicio a los demás. ¿Cuánto tengo que ocupar en estudio? ¿Cuánto al trabajo? ¿Cuánto al apostolado? ¿Cómo puedo descansar? ¿Qué puedo hacer de deporte, de cosas culturales? Y todo eso necesita tiempo. ¿Y cuándo tenemos tiempo? ¿Cuándo apagamos el celular, la tablet, la computadora, la televisión y todos los otros ruidos exteriores y todas las otras imágenes y nos dedicamos a fijar nuestra vista, nuestro oído, todo nuestro ser en Cristo? Muy pocas veces. Por eso que tratemos
en este tiempo ordinario, en este tiempo habitual que la Iglesia nos propone esta magnífica página de la Escritura, tratemos de reflexionar y de ver qué cosas podemos mejorar para entrar por la puerta estrecha, para entrar por la senda estrecha, a fin de que empecemos a gozar de la verdadera vida. Que la Virgen Santísima nos conceda la gracia de ser fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo y que siempre pensemos en los novísimos, es decir, en la muerte, en el juicio de Dios, en el infierno y en el cielo. De esos 4 pensamientos van a surgir muchas cosas buenas para nuestra vida y que a los demás también les enseñemos a pensar en estas cosas: muerte, juicio, infierno o cielo.